Buenos días, estudiantes, espero que se encuentren muy bien de salud usted y toda su familia, deseándoles éxitos en sus labores cotidianas. Y en esta ocasión vamos a continuar hablando acerca de lo que es nuestra área, ¿verdad? El lenguaje, y en esta ocasión hablar de literatura. Recordarles que la clase anterior hablamos del boom latinoamericano, ¿verdad? Donde se desarrolló el boom, en qué insistía, en qué consistió, cuáles eran las características de los diferentes autores. En esta ocasión vamos a hablar de otro tema que está muy relacionado con el boom. Hoy vamos a hablar sobre el realismo mágico. Realismo mágico, ¿verdad? Ese es el tema a desarrollar. Entonces, cabe mencionar y destacar que, como la vez pasada se lo dije, esto fue una corriente que nació exclusivamente en América, ¿verdad? Y más que específico en América Latina, ¿verdad? También hubieron unos que otros escritores mexicanos y uno que otro también que fue uno de los principales o de los iniciadores, también guatemalteco. Entonces, sin más preámbulo, vamos con la definición, que es con lo que siempre iniciamos. El realismo mágico es una corriente literaria caracterizada por la aparición de elementos mágicos en un entorno o una narración realista. Ojo a esto. Este movimiento se asocia, sobre todo, con la literatura latinoamericana del siglo XX. Es una corriente comprendida dentro del boom latinoamericano. Entonces, sepamos hacer la diferencia. El realismo mágico nace dentro del boom latinoamericano. La definición en aquel momento del boom latinoamericano es muy parecida, ¿verdad? Pero acá, ya como realismo mágico, lo importante es saber y diferenciar, es que este tipo de estos escritores que se apegaron a esta corriente asociaron elementos mágicos, le dieron situaciones mágicas, pero no dejando de lado lo realista. ¿Cuál realista? Los movimientos y problemas sociales, las convulsiones sociales, aquellas situaciones tan lamentables que estaban pasando en América, y que por ende la literatura se convirtió en un medio para poder denunciar aquellas injusticias. Por eso el realismo mágico fue la respuesta ideal para los autores que, viviendo en países donde la dictadura y la censura corrompían todos los ámbitos de la sociedad, pudieron ellos expresarse fluidamente, permitiendo a través de la fantasía explicar aquellos elementos de la realidad que con las palabras exactas los habrían condenado a la muerte. ¿Qué quiere decir? No podían hablar abiertamente. ¿Por qué? Porque su vida corría peligro. Entonces se crea de un método y de una forma muy inteligente el libro, la literatura, para poder hacer pensar, para poder imaginar y crear mundos, ciudades, como en el caso de Macondo, Comala, aunque Comala existe, pero se le dan estos elementos mágicos. Entonces eso es lo más importante en cuanto a la definición. Hablar acerca un poco de los iniciadores, quiénes fueron los que fundaron o le dieron vestigios o, o fueron aquellos que fueron rompiendo un poco con el canon o con lo tradicional y que fueron agregándoles aquellas pequeñas pizcas, aquellas pequeñas características que al final, cuando se llega a concretar, ya se puede caracterizar como una corriente, ¿verdad? Definitivamente uno de los más principales fue Arturo Uslar Pietri, fue venezolano, que introduce el término realismo mágico en 1947. Pero también cabe mencionar que en 1949 Alejo Carpentier, él habló de lo real maravilloso.
en algunos de sus cuentos o algunas de las anécdotas que se puede hablar sobre este escritor, él habla acerca de lo real maravilloso para introducir en la novela el reino de este mundo. En este libro el escritor aborda mucho, pero de la cuestión de la mitología, del chamanismo en el área más que todo del Caribe, ¿verdad? Entonces hablar también un poco de otro iniciador es Miguel Ángel Asturias, que publicó en Buenos Aires su libro Hombres de Maíz. Recordemos que Miguel Ángel Asturias fue el Premio Nobel de Literatura también, que con su libro Hombres del Maíz se le considera una precursora de esta corriente de la cual estamos hablando. Otro es el escritor, poeta y dramaturgo chileno Mario Jorquera, con su libro La harina mía, publicado en 1923. Entonces, así a poco de hablarle de quiénes fueron los primeros, cuáles fueron los primeros vestigios, quiénes fueron las primeras ideas que le trataron de impregnar algo diferente a sus libros, son estos escritores. Ahora hablemos sobre algo bien importantísimo, las características. Miren, las características se van a poder parecer mucho a las del boom latinoamericano y tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero ya en sí, en el realismo, las características, yo he decidido adoptar estas que son las más principales. Por ahí, si usted investiga otra fuente, lo va a poder encontrar, quizás con otras palabras, pero que al fin lleva casi que lo mismo. Entonces, las características más importantes, la primera es: lo mágico se presenta en los hechos y en los poderes extraordinarios de ciertos personajes. En la obra Cien años de soledad, Pilar Ternera ve el futuro de otros personajes a través de la baraja. Esto es algo muy común, esto es algo muy hasta cierto punto normal de creer en ciertas supersticiones en este lado del mundo, ¿verdad? Como lo de la baraja, el tarot, el horóscopo, etcétera, ¿verdad? Pero la cuestión es aquel misticismo que se presenta en este libro, ¿verdad? Esto es una pequeña faceta de hablar sobre un personaje de Pilar Ternera que prácticamente a todos los buen días les va diciendo cuál es su porvenir y que de hecho acierta. Número 2. Los milagros se presentan generalmente con lo religioso, en hechos extraordinarios, lo milagroso, perdón. En la obra Cien años de soledad, Remedios, la Bella, que así era el apodo, asciende al cielo en cuerpo y alma. Este es un hecho tan pero tan común, quizás hasta cierto punto normal por todas las características que se le atribuyen a Remedios la Bella. Este personaje lo describen con una belleza pero magnífica, con una belleza inigualable, que muchos hombres murieron de amor por ella con solo oler su aroma. Entonces también se lo menciona en el libro que cuando Remedios la Bella emitía de su cuerpo un olor tan natural y tan agradable que muchos hombres que cuando ella pasaba por una calle quedaba impregnado por mucho tiempo. Entonces este personaje asciende al cielo en cuerpo y alma. Esto es un elemento realmente fantástico, ¿verdad? Otro elemento importante o característico es lo fantástico, evidenciando en los hechos imaginarios producto de la invención del autor. Ahora hablemos sobre Pedro Páramo, de Juan Rulfo, hace vivir un pueblo muerto. En esta obra, Pedro Páramo está dándole vida a un pueblo muerto. Entonces, este libro tiene una cuestión tan importante, la cronología se puede ver aquí, aquellos saltos en el tiempo, que si el lector no se pone buzo se pierde. Entonces, ¿por qué? Porque Juan Preciado llega a esta ciudad llamada Comala, que por cierto Comala es una localidad del estado de Colima, en México. Entonces este escritor Juan Rulfo
eh, lleva a la literatura todo aquel misticismo que se crea en este pueblo, Comala. Es un pueblo que existe realmente actualmente en México, pero que en él ronda mucho misticismo, que mucho fantasma, un pueblo fantasma. Entonces, el autor tiene aquella capacidad de poder crear y de poder ambientar en este pueblo esta historia, una historia muy, pero muy bonita, que de hecho es uno de los libros que más me gusta, que sobre él vamos a hacer también una pequeña evaluación, pero después. Entonces, lo fantástico es ahí, porque en Pedro Páramo Rulfo le da vida a un pueblo muerto, donde solo hay personajes muertos y que van relacionándose y van intercambiando diálogos con solo un personaje que está vivo, ¿verdad? Que al final queda muerto o vivo, ustedes lo van a saber en su momento. Otra característica es lo mítico, legendario, abarca los hechos imaginarios que proceden de una realidad histórica, mitos y leyendas locales. Esto es lo que les estaba hablando. Es muy común que los autores del realismo mágico atrapen o agarren aquella toda mitología, aquellas leyendas locales, entonces, y los plasman en sus libros, pero dándole elementos a aquellos muy importantes. En la obra Pedro Páramo hay un ambiente de misterio y personajes fantasmas que históricamente han vivido en Comala. Entonces, son de las características más importantes. También hablarles de 100 años de soledad, que Gabriel García Márquez crea un mundo. Macondo nunca existió, porque se llama, crea un pueblo ficticio, donde realmente narra y describe historias que sí sucedieron en Latinoamérica, como por ejemplo aquellas grandes guerras entre los mismos países, la invasión de Estados Unidos, por ejemplo. Hay un gran pasaje del libro donde hay una compañía bananera, donde llegan los gringos, donde se ve la destrucción de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí se va desarrollando un montón de historias, se va desarrollando muchos elementos. Aquella dictadura, por ejemplo, también hay un pasaje donde estos de la fábrica, los trabajadores de la fábrica de bananera, no están de acuerdo con todos sus derechos, que están siendo atropellados, y salen a hacer protesta y al final matan a un montón. Entonces esto también fue lo que se vivió en América en aquel tiempo. Eso sería en cuanto a las características. Ahora, hablar del tiempo es algo totalmente propio del realismo mágico del boom latinoamericano. Estos son uno de las cuestiones más importantes en sus libros. Por ejemplo, el tiempo cronológico. Las acciones siguen el curso lógico del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que si estamos hablando, podemos encontrar varios tipos de tiempos en los diferentes libros. Que la historia se desarrolle lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que comience en 1950, por ejemplo, y que terminó en 1980, en 30 años, y que la historia se fue desarrollando lineal. Eso es algo normal, pero acá no. Entonces eso es una de las características muy importantes en cuanto al... ¿Por qué? Porque hay una ruptura de planos temporales, mezcla de tiempos presentes con tiempo pasado, que esto le podemos llamar regresiones, y tiempo futuro, adelantos. En, en el cuento La noche boca arriba de Julio Cortázar y de Pedro Páramo de Juan Rulfo podemos ver esto. ¿Por qué? Les voy a comentar un poco de Pedro Páramo. Eh, Primeramente empieza narrando en primera persona. Dice así: vine a Comala a buscar a mi padre, Pedro Páramo, porque me dijo mi madre que vivía en Comala. Entonces se va desarrollando así la historia, pero en el siguiente apartado, en el siguiente capítulo, hay una conversación con este personaje, Juan Preciado, que está hablando con su madre. Entonces así hay unos saltos en el tiempo que mezcla el pasado, que mezcla el presente, inclusive que mezcla el futuro. Entonces esto es lo importante, esto es la ruptura de los planos temporales. Lo siguiente, el tiempo estático. El tiempo cronológico se detiene. Es como si no trascendiera. En cambio, fluyen los pensamientos de los personajes. ¿Qué quiere decir esto? Como que el tiempo, el escritor es capaz de detenerlo, pero los pensamientos de los personajes siguen fluyendo. El otro, el tiempo invertido, es el más contradictorio.
considerar la noche día cuando leemos. Era el amanecer, se hizo la noche, entre otras. Entonces, esta contradicción que dice era el amanecer, se hizo de noche, son de las cuestiones, esto se llama antítesis, así se llama en la figura, en la contradicción de dos cosas opuestas, ¿verdad? Entonces esto es lo más, pero lo más importante en cuanto al tiempo, y ojo a esto porque se lo voy a preguntar en cuanto a analicemos las dos actividades evaluativas que vamos a hacer, que va a ser un fragmento de 100 años de soledad y creo que va a ser algún video de Pedro Páramo. Es muy importante resaltar también que una de las cuestiones en cuanto a las técnicas fue lo del narrador, ¿verdad? Se lo mencionaba anteriormente, que el narrador siempre hay de tres tipos. El narrador omnisciente, que es el que narra en tercera persona, que es el que sabe absolutamente todo acerca de los personajes, pero no entra en la acción. Ese es uno. El narrador testigo es aquel que está viendo la acción, pero que no entra. Lo mira, pero no entra. Está narrado en primera persona. Y el narrador protagonista es aquel que directamente él es el personaje principal y está narrando la historia. Entonces, estos tres tipos de narradores no es normal encontrarlo en otro tipo de literatura, ¿verdad? Entonces, quiero decir, los autores del boom latinoamericano y del realismo mágico no les importó esto. Entonces eso fue una de las innovaciones que ellos introdujeron: narrador omnisciente, narrador testigo, narrador protagonista, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso se puede ver mucho, pero mucho en Pedro Páramo. Entonces también, bueno, el rompimiento con la estructura tradicional del cuento y la novela es uno de las cuestiones más importantes, porque comúnmente en el cuento siempre hay un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces ese orden que comúnmente se lleva a estos autores les valió. No es que les valió, sino que eso es parte de lo característico y lo diferente que podemos encontrar en cada uno de los momentos y tiempos que en la literatura existen. Entonces, Rayuela, por ejemplo, es como otro de los libros más sobresalientes de esta corriente, porque no es necesario leerla de principio a fin. No le puedo dar mentira, de esta no la he leído, solo he leído un par de cosas acerca de ella, ¿verdad? Entonces, hablarles acerca sobre un par de autores y obras más representativas. Comúnmente se van a repetir con las que antes ya les había mencionado el lunes anterior. Por ejemplo, Arturo Preti con La lluvia, que es un cuento en 1935, será el antecedente más antiguo, más lo que les había hablado con los iniciadores. Ahora aquí vemos a alguien nuevo: Jorge Luis Borges, un argentino, con su libro Ficciones y El Alep. Son cuentos. Miguel Ángel Asturias vuelve a aparecer con El señor presidente, aunque también ya les había hablado sobre él en cuestión del realismo, pero social, ¿verdad? Y crítico anteriormente. Tiene un poquito de ambas, también con su libro Hombres del Maíz. Alejo Carpentier, definitivamente, con el libro El reino de este mundo y El siglo de las luces. Este sí, ojo a eso. Alejo Carpentier con El reino de este mundo. Si yo en algún momento les voy a hacer una evaluación, siempre importante es libro y autor. Libro y autor. Cortázar con El vestuario en 1951, Final de juego en 1956 y su libro más representativo, Rayuela. Juan Rulfo, definitivamente, con Pedro Páramo, y El llano en llama, que es una serie de cuentos también. Luego tenemos a este otro mexicano, porque Rulfo también es mexicano: La muerte de Artemio Cruz en 1962 y Aura, que por cierto es muy bonita. Y hablar de este colosal, hablar de que quizás con su libro 100 años de soledad, o mejor dicho, la novela más representativa de este movimiento es esta, 100 años de soledad. Un libro muy, pero muy hermoso, que, bueno, de hecho a mí me encanta muchísimo.
que ahí podemos ver la esencia, ahí podemos ver lo principal, ahí podemos ver el realismo puro, ahí podemos ver el realismo mágico, el boom latinoamericano, todas las técnicas, todas las características, ahí está. Pero realmente no solo es eso, no solamente 100 años de soledad, tiene muchas, pero muchos libros. Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada es una novela corta, realmente corta, de como 80 páginas, que realmente invierte el tiempo. ¿Por qué? Porque narra la historia de un hombre que en las primeras 3 líneas del libro ya se sabe que muere. Esa es la historia. Entonces, porque dice, el día que andaban buscando, y menciona al personaje principal, era para matarlo. Entonces, después en las siguientes páginas va describiendo todo el orden, cómo sucedieron las acciones. Es muy bonito. Entonces, la tarea que a ustedes les va a quedar es buscar todos los libros que escribió Gabriel García Márquez. También tenemos al peruano Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, La ciudad de los perros también, tiene otro. Tiene varios libros él. Entonces también fue premio Nobel de literatura, por cierto. Y también tenemos Laura Esquivel, que creo que es chilena, no estoy seguro, con su libro Como agua para chocolate. Entonces esto sería lo más importante, lo más sobresaliente. Espero que me hayan entendido, espero que le hayan sentido el sabor a esto. Así como quizás yo pudiese hacerlo como que si estuviésemos en clase presencial. De hecho, jóvenes, a mí nada me facilitaría, les aseguro que me facilitaría mucho quizás solo darles un enlace y que ustedes busquen, o solo les doy un par de preguntas para que lo vayan a investigar en internet. Pero la idea no es esa. La idea es que ustedes puedan por lo menos escuchar de mí, aunque no podamos interactuar tanto. Pero la explicación creo que es una de las cosas más importantes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Copiar en su cuaderno lo siguiente: definición, iniciadores, características, el tiempo, autores y sus obras. Y la tarea que llevan de buscar absolutamente todos los libros que escribió Gabriel García Márquez. ¿Estamos? Y pues para el próximo lunes habrá una evaluación y les va a servir mucho que vayan a repasar las últimas 2 clases, nada más en cuestión de entender las características y la definición, ¿verdad? Eso es lo que les va a ser más importante, es porque para la evaluación no les voy a dar todo el día. Prácticamente ya les estoy diciendo que les voy a dar un tiempo específico. Les voy a dar un tiempo específico porque no van a estar todo el día con eso. Entonces, espero que les haya gustado, que tengan un día muy bendecido. Cuídense, no salgan a la calle, que esto está muy, muy duro. Feliz día, bendiciones a ustedes y a toda su familia.